Bendito sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, conforme a Tito 2:13. Fíjate bien cómo lo llama la Biblia: gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No lo llames de otra forma, mi hermano, llámalo como lo dice la Biblia. Dios te bendiga en esta hora. Saludos desde acá, desde Orlando, Florida. Una vez más, este es tu hermano Pedrito saludándote cordialmente. Gracias por sintonizarnos esta noche. Viernes 18 de diciembre. Son las 8 de la noche y como todos los viernes que el Señor nos permite, llegamos a ti en vivo y a todo color una vez más con palabra profética en vivo. Estamos súper contentos, mis hermanos. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que hubieron unos cambios recientemente, técnicamente hablando, en la computadora y el sistema que se utiliza para todo lo del audio, la gente que me hace el sonido. Y por un par de días no se escuchaba a través de la aplicación TuneIn, como le dicen en español. La aplicación TuneIn de Android y de los teléfonos. No se estaba escuchando, pero gracias a Dios esta misma noche pudimos arreglarlo. Milagrosamente, mi hermano, sentí apagar la computadora y como que las cosas no estaban corriendo bien, y cuando la volví a encender todo está trabajando. No sé cómo eso sucede, pero le damos la gloria al Señor, porque yo estaba tratando de arreglarlo y no había podido hacerlo. Gracias al Señor todo está corriendo. Ahora está corriendo todo bien. Hasta próximo aviso. Siempre, mi hermano, sépase que si no se escucha a través de TuneIn, puede ir a unored.tv, Palabra Profética. El canal de Palabra Profética a través de Unored. Allí siempre que la señal esté en vivo, allí nos podrá ver, incluyendo no solamente a través de la computadora, pero a través de los teléfonos inteligentes también, el smartphone. Bueno, mis hermanos, en esta noche venimos con un tema que, bueno, hace muchos años atrás yo había leído unas escrituras en el libro de Nehemías y me había traído algo a memoria acerca de lo que es uno ser bilingüe. Cuando uno aprende más de una lengua, más de un lenguaje, a veces hablar no es tan fácil y a veces se le confunde la lengua a uno. Y en el libro de Nehemías habían una gente bilingüe entre los judíos, entre los hebreos. Y en esta noche yo voy a hablar sobre el tema un cristianismo bilingüe. Un cristianismo bilingüe es un cristianismo que tiene más de una lengua, más de un lenguaje. Tiene más de una sola palabra. Escucha bien, anda, ya estoy sintiendo algo. Tiene más de una sola palabra. Está mezclando palabras. La semana pasada hablamos de mezclar semillas. Hoy vamos a hablar algo similar, pero en cuanto a nuestro lenguaje como cristianos. El cristianismo está utilizando lenguajes mezclados. Y mira lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 13. El libro de Nehemías, capítulo 13, ustedes saben, mi hermano, que Nehemías hizo una grande reforma como rey y tomó como tarea reedificar los muros de Jerusalén. Jerusalén representa la novia de Jesucristo, la iglesia. Jerusalén, bueno, no voy a decir iglesia porque dentro de la iglesia montones se van a perder. Lo que se va a salvar es un remanente que Dios saca de la iglesia. Escucha esto bien, porque dentro de la iglesia hay un montón de personas que no son fieles a la palabra, son bilingües. No son como la iglesia de Filadelfia, que Jesucristo le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré. Anda, papá, de la hora que vendrá, de la hora de la prueba que vendría. Eso era un grupo especial. No todas las iglesias eran así. Usted va a Apocalipsis, de las 7, Jesucristo está reprendiendo a medio mundo. Pero había una que Jesucristo le dice: ha guardado la palabra de mi paciencia. Eso eran gente fieles a la palabra, no eran bilingües, no tenían más de un lenguaje, no tenían doble ánimo, no tenían dos corazones, no tenían dos mentes, no tenían dos religiones, no mezclaban el cristianismo con otras ideas, otras culturas, no tenían un sincretismo. Hace poco me hablaba un amigo mío sobre esa palabrita sincretismo. Él se encontró en un lugar donde se hablaban de las misiones cristianas
y hacían una reunión y se hablaba de qué es lo que está sucediendo en el campo misionero, cómo se están moviendo las cosas y todo esto. Y él salió de allí entendiendo que hay un sincretismo en las misiones, van a los lugares y para que la gente se convierta al cristianismo, lo que hacen es que le presentan un cristianismo y permiten que la gente mezcle el cristianismo con su cultura. Eso es un cristianismo bilingüe. Entonces los misioneros que van a estos lugares, como son débiles, son flacuchos en la fe, no son celosos por la palabra, cuando van a estos lugares, ellos mismos adoptan, en vez de convertirlos al cristianismo, la gente que ellos misionan, en vez de convertirlos al cristianismo, ellos se convierten a la cultura de ellos. Lo único que como quieren seguir invocando el nombre de Jesús y quieren ir al cielo, pues mantienen parte de la palabra, pero la mezclan y van a esos lugares y empiezan a practicar las culturas de ellos. Eso lo empezó a hacer la Iglesia Católica para allá, para los años 300 después de Cristo, un sincretismo terrible. Por eso es que hoy día dentro del cristianismo hay tanto paganismo, hay tantas prácticas de otras religiones mezcladas. Usted se mete en una iglesia católica, mi hermano, eso está mezclado ahí con paganismo de Babilonia, con paganismo de Asiria, con paganismo de Egipto. Eso tiene un montón de mezclas ahí terribles. Y el que tiene ojo para ver, las ve. El que no, pues está ciego. Igual con las iglesias que salieron de la iglesia católica, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, las pentecostales, las apostólicas, todos estos nombres que las iglesias se han dado, todas están cargando mezclas. Es un sincretismo, es un cristianismo bilingüe. ¿Y qué causa esto? A causa que uno hable una lengua que está mezclada, palabra de Dios con palabra de hombre, palabra de Dios con palabra del diablo, palabra de Dios con palabra del mundo, palabra de Dios con palabras humanas, filosofía hueca, sutileza, cuentos de vieja, fábulas. Todas esas cosas se mezclan con la palabra y vienen a ver lo que es un cristianismo bilingüe. Esto está acabando con la iglesia, porque déjame decirte el problema con esto, mi hermano. El cristianismo verdadero está basado en que uno recibe la semilla pura de Dios. Esa semilla pura no tiene ninguna corrupción. Cuando se mezcla con otra cosa queda corrupta. Y el fruto que da una semilla mezclada es un fruto híbrido. Así es el lenguaje bilingüe. Es algo híbrido, no es algo puro, no es algo original. Es cuando dos lenguajes se mezclan. Pues es lo mismo cuando mezclamos la palabra de Dios con palabra de hombre, ideas de Dios con ideas de hombre, la manera de Dios hacer las cosas con la manera de los hombres o del diablo del mundo hacer las cosas. Esas dos cosas se mezclan y el fruto que eso produce, el hijo que eso da, es un híbrido. Y la mayoría de los animales híbridos no pueden producir hijos, son estériles. Y el que no produce fruto para Dios será cortado y echado al fuego. Anda, Dios de gloria. Por eso es que tenemos que asegurarnos que cuando nosotros hablamos, hablemos solamente conforme y exactamente a las palabras de Dios. El apóstol Pedro dijo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Anda, dos cosas. Uno puede hablar híbridamente, uno puede hablar con bilingüe, pero también puede ministrar con un poder híbrido o bilingüe. ¿Cómo es eso? El poder que Dios da, ministremos conforme a ese poder. ¿Cómo más se puede ministrar? Bueno, se puede ministrar con el poder o la autorización que te da tu concilio. Se puede ministrar con el poder o la autorización que tú mismo te das para entrar al ministerio que Dios no te ha dado. Hay personas que no han entendido. Para entrar al ministerio y ejercerlo con poder, necesitamos el aceite del cielo, la unción del santo. Esa es la manera que Dios separa a alguien para el ministerio, lo unge. Sin unción no hay ministerio. ¿Qué ha sucedido en estos tiempos? Los hombres, como quieren entrar al ministerio y saben que hay que ungir a alguien, pues van al supermercado, se compran una botella de aceite de oliva
y se la tiran por encima y le dan el ministerio. Estás ungido. Embuste del diablo. Un aceite que tú compras en el supermercado no unge a nadie espiritualmente, solamente le estás echando un pote de aceite por encima. Si Jesucristo no lo unge, el tipo no está ungido. Y por eso es que no hay poder. Entonces hay un poder bilingüe. Se trata de mezclar el poder de Dios con el poder de los hombres. Y usted ve que el fruto que eso da no es de Dios. Gente se convierte de embuste en esos ministerios. Gente experimenta manifestaciones que no dan fruto del Espíritu. Cuando no es el poder genuino de Dios, cuando el poder se mezcla, cuando se le da mitad gloria a Dios, mitad gloria al hombre, eso es bilingüe. Y de eso es que queremos hablarle en esta noche, mi hermano, para que el pueblo entienda. Todo lo que es bilingüe, todo lo que es mezclado, produce un fruto que Dios rechaza. Dios no puede recibir ningún producto, ningún sacrificio, ninguna ofrenda mezclada. Tiene que ser pura. El becerro que él demandaba de los sacerdotes tenía que ser sin mancha, sin arruga. No podía tener piernas quebradas, no podía tener ningún tipo de daño ni enfermedad alguna. Tenía que ser una pureza. Esas cosas que le suceden, como enfermedades y manchas, son cosas añadidas al sacrificio. Dios no lo diseñó de esa manera. Cuando algo se añade, hay una corrupción, es un adulterio, y eso Dios no lo permitía sobre el altar. Por eso es que cada persona que se acerca a Dios se tiene que limpiar. Porque nosotros cuando vamos a alabar a Dios, vamos a ayunar, vamos a orar, nos estamos presentando como sacrificio vivo delante del Dios vivo. Y si estamos mezclados, Dios no nos acepta. Eso es un sacrificio bilingüe. Anda, racatarabasanda. Cuando nosotros predicamos lo que está escrito en la palabra, pero para acomodarlo a la gente, le añadimos un poquito de ay bendito y qué dirán, y acuérdate que estamos en tiempos modernos y hay que entender que ya las mujeres no son como antes, y hay que entender que ya los hombres han cambiado y que los jóvenes hay que entenderlo, y uno empieza a añadirle esas ideas a lo que está escrito y predica ese vómito. Eso es lo que es un bilingüe. Está predicando vómito delante de Jehová, porque Dios no acepta sacrificio mezclado, manchado, adulterado, ningún sincretismo de ninguna clase. Te lo voy a probar por la palabra. Nehemías, capítulo 13. Vamos a ver si encuentro el versículo 23. Nehemías 13, 23. Mira cómo dice la palabra del Señor Jesucristo. Esto es Nehemías hablándole a Dios. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres. Oye, que muchas mujeres han causado problemas en el reino de Dios. Pues son mujeres que no están convertidas. Las que están convertidas a Cristo ya no son ni mujer, ni son hombre, ni son... El que viene a Cristo, en Cristo no hay ni mujer, ni... Es un espíritu unido con Él. Esas no dan problema. Las mujeres que están genuinamente convertidas, esas no dan problema. Las que no están convertidas representan la carne. Y la carne siempre está dando problemas en el reino de Dios. Y vi asimismo en aquellos días judíos. Estos son los que dicen ser cristianos. Judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Ahí ya la cosa empezó mal. Tomaron mujeres que tenían otro lenguaje. Mujeres con otras prácticas religiosas. Mujeres con otras costumbres. Y estas mujeres se hacen una sola carne con ellos y los contaminan. Es un yugo desigual, por eso es que Dios siempre está encima del pueblo. No hagas yugo desigual, no hagas yugo desigual. Ahora, déjame decirte, esto está hablando de una historia real, en lo natural. Hombres con mujeres se mezclaron. Pero cuando hablamos de yugo desigual, no solamente se habla de eso. Tienes que llevarlo más allá. Un yugo desigual es cuando tú mezclas la religión de Dios con otra religión, las ideas de Dios con otras ideas, la palabra de Dios con otras palabras.
No son sanas palabras. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahí no dice, si alguno habla, use sabiduría de hombre y acuérdese, tú sabes, dependiendo del año que sea, en el siglo XXI, pues tú vas a masajar las palabras de Dios un poquito, porque la gente en ese tiempo no la van a entender. Mentira de Satanás. Y esa es la mentira que está metida hoy en día en los altares. Esa es la mentira que está metida en los púlpitos. Esa es la mentira que está metida dentro del cristianismo. Y están mezclando el lenguaje de Dios y es un cristianismo bilingüe. Y como es un cristianismo bilingüe, no está dando fruto santo a Jehová. Lo que está dando es un fruto o un hijo híbrido, bilingüe. Eso causa confusión y eso causa que el sacrificio del fruto que damos no sea aceptado por Dios. Mira lo que pasó con estos judíos que tomaron mujeres. Recuérdate, esto era durante una reforma que había en Jerusalén. Estaban tratando de reedificar lo que se había perdido, reedificar a Jerusalén, que representa a la novia de Jesucristo. Pero mira lo que tenemos que hacer para ser parte de la novia de Jesucristo. Tenemos que sacar esas mujeres, sacar ese lenguaje bilingüe, sacar todo ese sincretismo, porque estamos en el proceso de construir la novia que se va con él, con Cristo Jesús. Tiene que ser santa, pura, sin mancha, sin arruga y sin lenguaje bilingüe. Una sola palabra. Tiene que ser una novia de la palabra pura. Entonces, cuando Nehemías ve a estos hombres casados, eran judíos del pueblo de Dios, casados con mujeres de costumbres paganas, de naciones paganas, que tenían un lenguaje que no era el de Dios, él les dice que las tenían que dejar. Mira lo que causó esta unidad entre los judíos y las mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. En el versículo 24 del capítulo 13 de Nehemías sigue diciendo: y sus hijos, la mitad hablaban Asdod, conforme a la lengua de cada pueblo, porque no sabían hablar judaico. Ahí es que está el problema. No sabían hablar judaico. Los hijos, que son el fruto que dio la unión entre los judíos, los hombres de Dios, con las mujeres paganas, producieron hijos, que es el fruto de ellos, que no sabían judaico. ¿Qué es lo que representa judaico? Judaico representa el lenguaje de Dios. Judaico representa la palabra. Cuando nosotros como iglesia empezamos a adoptar cosas del mundo, unirnos con el mundo, unirnos con la sabiduría de los hombres, unir la palabra con lo que dice el científico, unir la palabra con lo que dice el teólogo liberal, unir la palabra con lo que dice el doctor médico, unir la palabra con lo que dice el mundo. Ahí estamos entrando en un yugo desigual. Cuando nuestra mente está llena de pensamientos de Dios, pero también pensamientos humanos y terrenales y diabólicos, hay una unión que es un yugo desigual en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cuando nosotros tratamos de servir a Dios, entramos en producción de un fruto que es híbrido. Damos hijos de una mezcla. Los hijos que esta gente produjeron, parecían normales. Pero ¿cuál era el problema? Ellos no podían hablar judaico. Y judaico quiere simbolizar en esta historia la palabra de Dios. O sea, ellos no sabían la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando hoy. La iglesia, el cristianismo de hoy está hablando un lenguaje bilingüe porque son un producto de una unión que hubo en nuestros antepasados con el mundo. Una unión que hubo en nuestros antepasados con la falsas iglesias, con la ramera. Una unión que hubo en nuestros antepasados cuando la gente humilde de campo que Dios llenaba del Espíritu Santo, al tiempo empezaron a crecer y empezaron a hacer iglesias y empezaron a hacerse grandes y dijeron: wow, aquí está entrando dinero, aquí está, cosas se está poniendo buenas. En la iglesia empezaron a entrar gente sabionda y empezaron a decir: mira, aquí hay que ser inteligente, vamos a establecer
presbíteros y vamos a establecer gente grande que tengan educación y vamos a establecer un banco y vamos a establecer un instituto bíblico y vamos a establecer todas estas cosas y buscamos ayuda del Estado, que el Estado nos dé credenciales a nosotros y nos ponga un reverendo. Entonces todo eso se empezó a mezclar allá atrás. Entonces los hijos que salen de ese cristianismo, esa unidad que hubo allá atrás, que somos nosotros acá, son gente que no conocen la verdadera pura palabra de Dios. No saben judaico. Entonces cuando uno habla con los cristianos de hoy día, que son productos de esa unidad que hubo allá atrás, que nuestros padres espirituales allá atrás se unieron con lo que no debían haberse unido, hicieron yugos desiguales con el Estado y con las religiones falsas, con los doctores, con los científicos, empezaron a enseñar psicología en los institutos bíblicos. Esa gente empezaron a predicar esa palabra en los púlpitos y esa palabra empezó a preñar gente en las congregaciones. Esa gente se preñó de esa palabra mezclada y de ahí salen hijos espirituales que no sabían la verdadera palabra de Dios y están vivos hoy día en las iglesias. Y por eso que usted escucha a tanta gente hablando lo que parece ser palabra, pero después te inyectan algo como, pero también hay que entender. Todo el tiempo están parando la palabra. Todo el tiempo están mezclando la palabra con otra idea. Como en una ocasión, me acuerdo, estaba yo en una iglesia hablando de lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Que nosotros estamos llamados. Escucha esto bien, esto la iglesia no lo quiere saber. La iglesia está llamada a los verdaderos hijos de Dios a señalar, identificar todo aquel que se dice ser cristiano, pero anda en pecado. Y él dice, el que se dice ser hermano de nosotros, el que se dice ser un cristiano, hermano de nosotros, pero es mentiroso, pero es fornicario, pero es adúltero, pero es pillo, es ladrón, y muchas otras cosas que él menciona, con el tal, ni aún te sientes a la mesa a comer, ese hay que botarlo. Yo estaba hablando eso en la iglesia, porque eso lo dice la Biblia, no me contradiga, tú sabes que eso está en la Biblia. Ni lo pienses en tu mente, si tú tienes ahora mismo un pensamiento en tu mente diciéndote, no, pero eso no puede ser así, eso viene del mundo, eso es un sincretismo que tú tienes ahí metido, te tienes que santificar, porque no podemos contradecir la Biblia. Cada vez que nosotros surge algún pensamiento contrario a la Biblia, hay que agarrar esos y hay que sacarlo de nuestra vida. Hay que santificarnos de eso. La manera que nos santificamos es por la palabra, dejando que el agua de la palabra nos lave, nos limpie de todo pensamiento humano. Pues cuando yo hablaba esto en la iglesia, una hermana viene y se levanta y dice, no hermano, pero hay que ser sabio. Hay que ser sabio, nosotros no podemos tratar a la gente así. Y empezó a dar una explicación, hay que usar la sabiduría de Dios. Sonaba bien lindo. Pero a mí me empezó a hervir la sangre por dentro. Porque esta mujer estaba en público contradiciendo la Biblia. Yo lo único que hice fue leer lo que la Biblia decía y después decir, mi hermano, hay que obedecer esto. Eso fue lo único que yo dije. Pero ella contradijo públicamente en la congregación. Con razón la Biblia dice que es vergonzoso que la mujer hable en la congregación. Se ponen a decir locura. Pues esta mujer viene y dice esto. Acuérdense, estoy hablando de mujeres en la carne. La mujer que es de Dios no es así. Esta mujer viene y contradice la palabra en público, pero ella lo dijo de una forma que parecía sabio. Porque ella dijo, mi hermano, hay que ser sabio. Yo vengo y le pregunto a ellos, hermana, entonces, ¿qué usted está diciendo? ¿Que usted es más sabia que Dios? ¿O estará diciendo que Dios es bruto? Porque el que dijo este mandamiento, que no nos sentemos a la mesa a comer con estos pecadores que dicen que son cristianos, fue Dios. El Espíritu Santo fue el que inspiró esas palabras. Pero usted está diciendo que no debemos obedecer esas palabras porque hay que ser sabio. Pues entonces obedecer las palabras de Dios es ser bruto. Silencio total. Eso fue lo que hubo en la iglesia. Pero hay momentos que hay que hablar así, mi hermano. Yo no quise ofenderla, ni romperla por la amistad, ni hacerle nada, ningún tipo de daño.
Pero yo tuve que destruir esa palabra diabólica que salió de su boca. No, porque esa palabra se le podía infiltrar a los corazones de los oyentes en esa congregación y preñarlos de esa palabra bilingüe. Estaba mezclada. Ella quería creer la Biblia, pero también quería creer la sabiduría de los hombres que dice, no, que hay que tratar a la gente de cierta manera. Hay que tratar a la gente como dice la palabra. Mira, mi hermano, no hay más grande amor que obedecer la Biblia. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea que cada vez que nosotros obedecemos la palabra, aunque sea separarnos de alguien que la Biblia nos manda, aunque sea señalar a alguien que la Biblia nos manda a señalar, aunque sea reprender a alguien que la Biblia nos manda a reprender, estamos amando. Ay, el mundo no puede entender eso y mucho menos lo puede recibir. Cuando a ti se te levanta en tu mente algo contrario a la Biblia, tienes que reconocer eso, tienes que estar despierto, alerta, tienes que estar velando. Eso es algo de lo cual te tienes que santificar. Yo he estado en esta batalla por años, Dios me la enseñó. Pedrito, cada vez que tú encuentres algo en la Biblia diferente a lo que tú estás practicando, te tienes que santificar. Pedrito, cada vez que tú encuentres algo en la Biblia que es diferente a lo que tú crees, te tienes que santificar. Pedrito, cada vez que tú encuentres algo en la Biblia que es diferente a lo que hacen y dicen en tu iglesia, te tienes que santificar aunque te voten. Eso es una batalla. Porque el cristianismo de hoy en día es bilingüe. Tienen un lenguaje mezclado y tú lo ves que te leen la Biblia. Cuando el predicador va a venir, se trepa allá arriba en el púlpito. ¿Qué es lo que él hace? Hablamos la Biblia, el libro de Nehemías. Y viene y te la lee. Y después viene y dice, aquí lo único que hablamos es palabra de Dios. Aquí lo único que se habla es palabra, sana doctrina. Pero cuando te está hablando, después te lee un versículo ahí, te viene y te dice, no, pero nosotros no podemos hacer lo que dice ahí porque hay que entender. Embustero. Eres un bilingüe. En el cristianismo no puede haber bilingüe, gente que tienen dos lenguajes, el lenguaje de Dios y el lenguaje del mundo. Esas dos cosas no se pueden mezclar porque de una fuente no pueden manar agua dulce y agua amarga. Tenemos que tener una sola boca, porque en Dios hay un solo espíritu, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Señor, hay un solo Dios y Padre de todos. Uno. Y la palabra es una. Y su nombre es uno, se llama Jesús. Y cuando nosotros tenemos mezclas, es como un doble ánimo, que no nos deja tomar una decisión por las cosas de Dios. Nos quedamos como mezclados. Es como el pueblo de Israel estaba en una condición similar en el tiempo del profeta Elías. Y Elías los tiene que confrontar. ¿Y qué es lo que le dice? Él los confronta y les pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Entonces, cuando uno tiene un cristianismo bilingüe, uno siempre está claudicando. Y eso se manifiesta bien fácil cuando uno es confrontado con versículos difíciles de la Biblia. Porque uno dice y confiesa que uno cree la palabra. Y mientras lo que uno esté leyendo en la palabra sea fácil de vivir y sea aceptable por lo que está establecido en las iglesias y en las religiones, uno no tiene problema. Pero el día que la palabra trae algo que uno no cree o que no le han enseñado en la iglesia o que no se acepta en la iglesia, ese día uno empieza a claudicar. Claudicando entre dos pensamientos. Y ahí es donde se levanta el profeta de Dios y te dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, cristiano bilingüe? Anda, Dios de gloria. Hay que decidirse por la palabra, son tiempos finales. Y la Biblia dice que Dios mismo se encargará de enviarle un espíritu de error a los que no han recibido el amor de la verdad. Míralo bien. Dios mismo se encarga y se complace, aunque no lo creas, eso está en la Biblia. Se complace en enviarle un espíritu de error a los que no han recibido el amor de la verdad. ¿Cuál es el amor? Que guardemos su palabra y obedezcamos sus mandamientos. El que me ama, dijo Jesús, mi palabra guarda y mis mandamientos obedece.
El que se pone a titubear, porque tiene una mezcla bilingüe en su mente, un sincretismo, el que no sabe para qué lugar irse, si servir a Jehová o servir a Baal, porque Baal es el mundo, alabanza, él es el Dios del mundo, ten cuidado. Baal es el Dios de las religiones mundanas, las religiones que están con un sincretismo, que están mezcladas. Baal es ese Dios. La gente piensa que Baal era un ídolo por allá que ya nadie sabe ni quién es. Baal está vivo hoy, es un espíritu. A la gloria. Y es el espíritu que estaba metido en el pueblo de Dios en aquel entonces, igual que hoy. ¿Y qué es lo que hacía ese espíritu? Hacía que la gente que invocaban a Jehová también practicaran cosas que no eran de la palabra. Y Dios envía un profeta puro, que tenía una semilla pura, no mezclada, llamado Elías. Y ese profeta los confronta. Y hoy día hay gente confrontando a la iglesia, pero nadie los quiere escuchar. Hay gente que se están levantando y están diciendo hay que volver a la verdadera palabra. Y no la letra, como hay un montón por ahí que lo que hablan es letra, mandando a todo el mundo para el infierno, metiendo palo y puño y patá, y todo es una guerra, y el que no es como yo está perdido. Esto no es así, mi hermano, esto es por el Espíritu. Hay que hablar lo que Dios diga, eso se hará. Y no es como la gente que dice, no, lo que Dios diga, eso se hará, y después cuando el pastor viene y le dice, mira, aquí no se puede hablar esa doctrina. Ah, está bien, pastor, me voy a someter. Dios no es así, estás claudicando entre dos pensamientos. En las iglesias hay que implantar la palabra pura. Mira cómo lo hizo Nehemías. Te voy a enseñar cómo Nehemías era un hombre que agradó a Dios. Mira cómo él lo hizo. Nehemías es un hombre que edificó la novia, edificó la ciudad de Jerusalén. Mira cómo él lo hizo. El versículo 25 del capítulo 13. Reñí con ellos. ¿Qué es reñir? Pelear. Reñí con ellos y los maldije. Y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y los juramenté diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, o para vosotros. No, él le mandó una ley, y no fue fácil. Nosotros no podemos estar dándole pescosa a la gente, porque esto es una historia, mi hermano, en lo natural. Es como una parábola, pero esto hay que hacerlo en el espíritu. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que ser violento en el espíritu. Aquí hay que pelear contra los demonios, no es contra carne ni sangre nuestra queja. Es contra los espíritus, es contra el lenguaje mezclado, es contra el cristianismo bilingüe, es contra el espíritu de Baal, es contra todo lo que se ha infiltrado para hacer corrupción y daño dentro del pueblo de Dios. Hay montones de personas predicando mensajes mezclados. Te lo estoy diciendo, yo los he visto, he estado con ellos, he hablado con ellos. Mezclan la palabra de Dios con libros humanos. Mezclan la palabra de Dios con psicología. En una ocasión hubo un muchacho que amaba a Dios, temía a Dios. Y él trabajaba fuertemente, él era un profesional. Pero en una ocasión él dijo, wow, pero ¿para qué yo voy a trabajar en esta profesión? Aquí yo no le puedo dar gloria a Dios. Y él pensó, yo quisiera mejor ser un consejero, ayudar a la gente y ayudarlo con sus problemas. Y él pensaba que él podía ejercer ese tipo de profesión para glorificar a Dios. Tenía un buen pensamiento, sin embargo no era en el espíritu. Te lo voy a probar. Este muchacho me contaba a mí que él decidió empezar a ir a la universidad para estudiar consejería. Estudiando psicología y estudiando todas esas cosas que le enseñan a la gente en la universidad para uno poder ejercer la consejería legalmente. Él estaba buscando ser licenciado por el Estado para ayudar a las personas en consejería. Pues ¿qué sucede? Un día, estando él en la clase, un buen cristiano, bien temeroso de Dios, simplemente un poco equivocado, él pensaba y decía, wow, esta gente me están enseñando cosas locas. En ese día le estaban diciendo a él que él tenía que hacer una asignación para estudiar cómo darle consejos a los matrimonios en el área sexual. Y parte de la asignación era que él tenía que experimentar algo sexual que él nunca había experimentado anteriormente. Era esto, esta era la asignación en la universidad. Y mientras él estaba ahí, él decía, Dios mío, ¿qué hago? Y muchas otras cosas que estaban pasando en esa clase. Esto estaba empezando, mi hermano. Él no llevaba ni 3 semanas en la universidad.
para estudiar esto. Y cuando él está ahí, escucha la voz de Dios que vino a su vida como trueno y lo paralizó. Y le preguntó, ¿por qué tú quieres sanar el alma de los hombres con la sabiduría de los hombres? Él estaba estudiando psicología. Pero el pensamiento de él no era que él iba a usar solamente la psicología. Él quería mezclar la Biblia con lo que el Estado requiere que uno sepa para dar consejería. Y él pensaba que haciendo eso iba a ser algo bueno. Él lo estaba mirando como un cambio de profesión donde él podía trabajar y a la misma vez ministrar, hacer algo al beneficio de los hombres. Pero Dios, el Espíritu Santo, lo confronta y le pregunta, ¿por qué tú quieres sanar las almas con la sabiduría de los hombres? Él quería ser bilingüe y no lo sabía. Él se estaba preparando para ser un portavoz de una palabra bilingüe, de una palabra que entraba en sincretismo. La sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. La sabiduría de arriba, la sabiduría de abajo. La sabiduría divina y la sabiduría del diablo mezcladas. Eso iba a producir en él un fruto híbrido. Y él le iba a meter esa semilla a todo aquel a quien él le ministrara. Él no lo sabía y por eso es que Dios lo guardó por su ignorancia. Y Dios lo corrigió. Y él desistió de esa idea porque se dio de cuenta que no era de Dios. Mire, mi hermano, toda sabiduría humana, toda idea de hombre, hay que desecharla en el Evangelio. El Evangelio no tiene sentido al mundo. El Evangelio no le tiene sentido al hombre. El Evangelio no le tiene sentido a los sabiondos. Esto es para aquellos que creen. El Evangelio no tiene poder en aquellos que no creen. La palabra de Dios no produjo fruto en muchos israelitas porque ellos no la mezclaron con fe. Fíjense bien que Dios le dio muchas promesas a los israelitas. Y les dijo, yo estaré con vosotros, nadie te hará frente, yo te entraré a la tierra prometida. ¿Y qué pasó con toda esa gente que murieron en el desierto? Si Dios les prometió que lo iba a meter en la tierra prometida, ¿por qué los mató en el desierto? ¿Por qué los dejó tirados muertos en el desierto? ¿Por qué fallecieron? ¿Por qué no heredaron la promesa a la cual Dios le había dado? Porque ellos no mezclaron la promesa con fe. Y la fe no es de hombre, la fe es un don de Dios. La fe no es analítica, la fe no usa el cocote humano para descifrar si algo tiene sentido o no tiene sentido. La fe simplemente cree. ¿Y dónde es que uno cree? ¿En el cocote? No, en el corazón se cree para justicia. Con el corazón, búscalo, Romanos capítulo 10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se cree para salvación, se confiesa para salvación. Mire, mi hermano, aquí hay que buscar la manera de abrirle el entendimiento al pueblo para que se dé de cuenta que estamos hablando palabra mezclada. Y esto por eso es que no se ve fruto, por eso es que no se ve salvación, por eso es que no se ve arrepentimiento genuino dentro de las iglesias, por eso es que no se ven gente llorando en los altares con lágrimas de verdad, arrepentidos delante de la presencia de Dios, porque se le está predicando un evangelio mezclado, se le está predicando una palabra mezclada, se le está predicando un cristianismo bilingüe. Y por eso es que usted ve cristianos que andan creyendo supuestamente en la palabra, pero no tienen poder, creyendo supuestamente en Jesucristo, pero no tienen autoridad, no tienen dones, no tienen poder, no tienen señales siguiéndolo. Queremos señales, hay que hablar la palabra de Dios, porque era que los apóstoles las señales le seguían, porque ellos hablaban la palabra de Dios y Jesucristo enviaba señales para confirmar que esa era mi palabra, dice el Señor. Shaya, Cristo nunca va a confirmar ninguna palabra que no es de él. Para que veamos señales de parte de Dios, no podemos tener un cristianismo bilingüe, no podemos tener una predicación bilingüe, no podemos tener una palabra híbrida, tenemos que tener una palabra pura, porque Él es la palabra. O sea, hay que hablarle a Él, hay que hablar a Jesús, hay que hablar su palabra, hay que hablar su mente. Y cuando lo hablamos a Él puramente, Él dice, es verdad, ese soy yo soy. Ahí está la señal. La señal más importante que un predicador, un profeta puede tener es que hable la mente de Dios.
Por ahí hay montones que se dicen ser profetas, pero el que habla no es Dios. Esa no es la mente de Dios. Eso es una palabra mezclada. Ellos te pueden mencionar cosas que dice la Biblia y te pueden decir, hasta así te dice el Señor, te dice Jehová, te dice el Espíritu Santo, así te dice Jesucristo. Te pueden decir todo eso, pero después lo mezclan con una palabra del mundo. Eso es un cristianismo bilingüe. Eso es una profecía bilingüe. Y eso no va a producir señales de Jesucristo. Puede que hayan señales, pero pueden que sean engañosas. Ten cuidado. Señales para engañarte, para que tú creas esas palabras que no son de Dios. Esas palabras son semillas que producen cizaña en ti. Tú tienes que velar tu finca, velar tu corazón, velar tu cuerpo, tu tierra, que no te siembren ninguna palabra de embuste. Palabras mentirosas. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. Entonces el padre que ha diseñado todo este engaño, mira qué sutil es este engaño, porque uno piensa que uno está hablando cristianismo, uno piensa que uno está hablando palabras, pero una vez que uno empieza a mezclarla con cualquier otra idea, ahí está infiltrado Satanás. Satanás siempre ha tenido la misma astucia, desde el principio. 8:44, viernes 18 de diciembre. Palabra profética en vivo, bajo el tema cristianismo bilingüe. Wow, no puedo creer lo rápido que ha pasado el tiempo. Satanás siempre habla parte de la palabra. Cuando tú buscas la tentación de Eva, le habló parte de lo que Dios le dijo. Cuando tú buscas la tentación de Jesús, le habló parte de la palabra. Le citó versos bíblicos. Igual con todos los que andan por ahí siendo usados de Satanás. Son ángeles vestidos de luz, pero vienen a traer mentira. O sea que la mentira muchas veces puede ser cosas sacadas de la Biblia, pero se le mete un poco de levadura. Por eso es que la levadura no se puede permitir en la palabra. El pan, que es la palabra, tiene que siempre ser ofrecido sin levadura, para que no haya mentira, para que no haya contaminación. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que enseñarle al pueblo de Dios, empieza a practicar esto en tu vida diaria. Cada vez que alguien te venga por ahí a decir algo diferente a la Biblia, páralo. Dile, no me hables así. Mira una de las cosas más terribles que está pasando en la iglesia. Hay doctrinas que están en la Biblia, pero son bien contrarias a la cultura de hoy. Pues como la iglesia no quiere perder membresía, pues está permitiendo que la cultura de hoy se acepte un poquito en la iglesia. Es un sincretismo. Es un cristianismo bilingüe. Se está aceptando. ¿Para qué? Para no perder membresía. Pero ¿qué sucede? Dentro de esas iglesias hay hombres y mujeres que aman la palabra, aman a Dios verdaderamente. Cuando ellos ven eso, ellos hablan en contra de eso. Pero va a venir siempre alguien y va a tratar de convencerte que tú estás en error, que tú estás en un extremismo, que tú eres muy radical, que tú vas a terminar con el cuello picado como Juan el Bautista y que si no desistes de esa forma de ser te vas a convertir en un fariseo. Ese engaño a mí el diablo ya no me coge. Aquí es la palabra lo que Dios va a juzgar. Pues ¿qué sucede? Esta gente vienen a decirte, sí, mi hermano, mira cómo ellos vienen. Es verdad, la Biblia dice eso, pero hay que entender. Hay que entender que estamos viviendo en un mundo donde esto está pasando y aquello pasa. Y mira esto y mira aquello. Y a veces te cuentan hasta testimonios. Cosas que le pasaron a ellos, que le pasó a otra persona, a una muchacha. Y vienen y te cuentan, no, pero mira, si lo hacemos de esa manera, mira, te voy a contar una historia. Mira lo que le pasó a fulano de tal. Él hacía esto y esto y esto y esto. Y después le pasó aquello. So, tú ves que uno no puede hacer eso. Te están diciendo en tu cara de una forma sutil e indirecta que tú le seas infiel a la palabra. Que tú adoptes una forma de pensar que sí, tú crees en la palabra, pero también tú crees en la palabra del hombre. Tú sabes, que tú tengas las dos ideas en tu mente y entonces tú estás como balanceando las cosas. Dios no es así. En Dios no hay sombra de variación. Él es. Por eso es que su nombre es el Yo Soy. Él no cambia. Él siempre es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
y Él es la palabra. La palabra no cambia. Te estoy diciendo, cuídate. Te estoy diciendo, despierta. Porque la mayoría de nosotros tenemos estas ideas ya infiltradas en nosotros, las hemos heredado de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros amigos, de las iglesias en las cuales nos convertimos. Ellos ya nos las enseñaron desde que nos convertimos, hasta en las clases de bautismo ya te empezaron a enseñar una malicia. Pero Dios te ha dado la palabra y Él dice que Él enviaría el Espíritu Santo, el cual nos enseñaría todas las cosas. Ese Espíritu nos va a redarguir y enseñar toda cosa que esté en nosotros que no debe de estar, porque Él vino a santificarnos. Por eso es que Él se llama el Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la santidad. Él es el Espíritu que santifica nuestra mente de todos estos raros pensamientos. Él es el Espíritu que santifica nuestro corazón de cualquier creencia que está mezclada. Él es el que santifica nuestra alma y nuestro espíritu de toda cosa que contamina nuestra vida y nos retiene de ser separados completamente para la gloria de Dios. Cuando venga esa voz, no la resista. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la provocación. Ese fue el problema de Israel. Ellos ya tenían ciertos pensamientos, y cuando venía la voz de Dios a tratar de corregirlo, enseñarle un mejor camino, ellos no podían resistir el otro pensamiento, la sabiduría de hombre, el análisis que ellos hacían de la situación. Aquí nos vamos a morir, aquí no hay agua. Eso era un análisis completamente correcto del punto de vista humano, pero estaba negando la palabra que Dios le había dicho: no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo en todo momento. Por eso es que había gente, mi hermano, siempre en el pueblo diciendo: sí, pero acuérdate que hay que entender, estamos en un desierto. Aquí hay que buscar una manera. ¿Cuál era la queja de Moisés? Moisés creía la palabra que Dios le decía a él en secreto, pero después tenía que contender con un pueblo que le decía a él: pero Moisés, mira, aquí no hay agua. Hay que entender, tenemos niños. Nosotros tenemos aquí, mira, viejitas que no pueden casi caminar. Hay que entender, hay que ser entendido. Eso es del diablo. Eso nos mata, mi hermano. Eso mata a la iglesia. Eso mata el poder. Eso causa que el Espíritu Santo abandone la iglesia, abandone las congregaciones. Y por eso es que Dios no nos respalda y nos morimos en este desierto llamado mundo. La iglesia ya no está resplandeciendo como antes. La iglesia ya no está haciendo las obras que hacía antes, porque hay una mezcla. Dios no puede apoyar la mezcla. Dios no recibe sacrificios mezclados. Dios no apoya palabra mezclada. Mira lo que la gente hace con las instrucciones que dieron los apóstoles. Hay cosas que dijeron los apóstoles que, como es diferente a lo que las denominaciones practican hoy, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos te dicen: mira, mi hermano, los teólogos han estudiado eso y han encontrado que eso Pablo lo dijo para la iglesia de aquel tiempo, porque en aquel tiempo había tal y tal cosa. En realidad eso no nos aplica a nosotros hoy. Eso es un engaño del mismo Satanás, nacido y engendrado en el infierno. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir al hombre de Dios, para que sea capacitado para toda buena obra. Toda palabra es inspirada por Dios. Esta escritura o uno la cree completa o la va a terminar mezclando, como hicieron los judíos del tiempo de Nehemías, mezclándola con carne. Aquellas mujeres representaban carne, carnalidad, pensamientos humanos, ideologías humanas, filosofías humanas, y no según Cristo. Y cuando ellos se mezclaron, hicieron ese yugo desigual, produjeron un fruto híbrido y bilingüe. Esos fueron sus hijos. Y esos hijos no podían ser aceptados en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén no entrará cosa manchada, cosa corrupta, cosa mezclada. Todo lo que estará en la Nueva Jerusalén tiene que ser puro. Si tú quieres entrar a la Nueva Jerusalén, la celestial, tienes que santificarte. Tenemos que estar puramente santificados por la palabra,
con la palabra de Cristo, no la de los hombres, no la del concilio, no de la religión, no la del Vaticano, no la del Papa, no la del sacerdote, no la del reverendo, no la del mundo, no la del psicólogo, no la del psiquiatra, no la de nadie, la de Cristo. Anda, Dios de gloria, ayúdanos a entender esto, que el pueblo entienda esto, mi hermano. El pueblo, nosotros como pueblo estamos tan acostumbrados a hablar lenguaje bilingüe dentro de la iglesia que pensamos que es normal, que está bien, pero mi hermano, déjame decirte por la palabra, eso Dios lo aborrece y Dios no lo puede aceptar. No seremos aceptos delante de Él, tendremos algo de que ser reprendidos. Si estamos bilingües, estamos mezclados, y si estamos mezclados, no estamos santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Usted sabe qué pena es ver gente que se santifica tanto por fuera y se esfuerza y se esmera tanto de santificarse por fuera, lo cual es bueno. La Biblia lo manda, pero no se santifican en su palabra que ellos hablan, en la palabra que ellos creen, en su interior. No se santifican en su lenguaje, en lo que ellos hablan, en lo que creen, la forma que hacen las cosas, la forma que ministran conforme a lo que le han enseñado en sus iglesias, no conforme a la palabra. La palabra tiene un orden para los ministerios, prohíbe ciertas personas de tener ciertos tipos de ministerios. La palabra tiene ciertos tipos de ministerios para las mujeres y otros para los hombres. La palabra tiene ciertas categorías para ciertos pecados. Ciertas personas no cualifican ni para la Santa Cena, ciertas personas no cualifican para la congregación. Hay gente que la Biblia dice que hay que botarlos de la iglesia. Todo esto está en la Biblia y hay gente que se santifica tanto por fuera y se esmera a ser santo por fuera, pero todas esas otras cosas las violan. Porque en cuanto a esas otras palabras, ellos las mezclan con unas palabras del mundo, como hizo aquella hermana en aquella congregación. Cuando yo le mencioné 1 Corintios capítulo 5, que dice que hay que separarnos de ciertos tipos de cristianos y ni aún comer con ellos. Ella me dijo, no, mi hermano, pero hay que ser sabio. ¿Qué sabiduría tú crees que ella está hablando? Ella está hablando la sabiduría que Santiago llama una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso lo dice el libro de Santiago. Y esta Biblia no puede mentir. La sabiduría de Dios que viene de arriba del Padre de las luces, primeramente es pacífica, luego es benigna. Ella está en paz con Dios. Ella está en comunión con Dios. Ella hace lo bueno, es benigna. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Pero ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El lenguaje bilingüe no está de acuerdo con el lenguaje singular. Jesucristo mandó que nuestro ojo sea singular, que solamente mire una cosa. Y la Biblia nos manda a mirar solamente lo de arriba. Poned vuestra mirada en lo de arriba, donde está Cristo sentado en lugares celestiales. Y no satisfagáis los deseos de la carne, que son de abajo. Cuando tenemos una guerra que no hemos podido vencer la carne, a veces queremos satisfacer los deseos de Dios y otras veces queremos satisfacer los deseos de la carne, que son de abajo. Y estamos en una guerra, claudicando entre dos pensamientos. Eso es una vida cristiana bilingüe. Habían diáconos que querían entrar en el ministerio. En el libro, creo que es de Tito de Timoteo, Pablo da instrucciones de cómo esta gente tenían que ser verificados a ver si cualificaban. Y una de las cosas que Pablo dice de ellos es que no podían ser de doble lengua. Eso lo dice la versión antigua. No sé cómo lo dice la más moderna. No podían ser con fe fingida. Ay, 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 es una fe mezclada. La fe de la palabra, la fe de Jesucristo la tenían fingida, mezclada con otras cosas. Sí, para algunas cosas necesitamos a Cristo, pero para otras cosas necesitamos otras cosas por acá del mundo, lo que sea. Nos apoyamos de Egipto. Fíjate, mi hermano, ahora mismo iba a decir, algunas cosas necesitamos la fe de Jesucristo y para otras necesitamos los doctores. No me atreví a decirlo porque suena tan duro. Pero en realidad tenemos que santificarnos aún de esos pensamientos, mi hermano. Tenemos que poner nuestra fe completamente en Jesús. No podemos tener nuestra fe en doctores de esta vida. Aunque ellos estén ahí, puedan ayudarnos en alguna manera, pero nuestra fe no puede estar en ellos. Tenemos que tener nuestra fe en Cristo.
Tenemos que esperar que Cristo va a ser nuestro socorro en el momento de angustia. Tenemos que creer que Él ya nos sanó, por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es un lenguaje bíblico. Pero cuando decimos por sus llagas fuimos curados y después decimos, sí, mi hermano, pero hay que entender, tú sabes que Dios puso los doctores. Eso es un lenguaje bilingüe. Cuando gente habla de que sí, Cristo nos sanó, pero acuérdate que uno hereda enfermedades de sus antepasados y mi papá era alcohólico, pues yo también voy a ser alcohólico. Mi papá tuvo cáncer, pues yo también tengo cáncer. Eso es bilingüe. Cristo no habló así. Cristo dijo, yo te redimo de toda maldición. Yo te redimo de toda enfermedad. Yo te sano. Yo soy tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, dice el Señor. Yo soy el Dios que te sana. Yo soy el Dios que hace todas las cosas nuevas. ¿Cómo va a haber una maldición en alguien que es una nueva criatura, que ha sido hecho nuevo, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Todas las cosas viejas incluyen la maldición de la enfermedad, de la brujería, del satanismo que hicieron en tu casa, de la santería que hacía tu abuela, de toda enfermedad, toda basura, el diablo, toda filosofía hueca, toda religión falsa, toda esa maldición quedó atrás. Pero ¿qué es lo que le enseñan a la gente? No, tú vienes a Cristo, pero todavía te quedan algunas cosas. Mentira, eso es lenguaje bilingüe. Si estás en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ese es el poder del Evangelio. Que nada puede resistir el poder del Evangelio. Cuando el Evangelio viene, ¡pah!, choca a todo lo que no es de Dios y lo destruye. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él las deshace, las hace canto, nada queda de lo viejo. Todo es hecho nuevo, somos una nueva criatura. No cargues maldiciones sobre ti si has nacido de nuevo. Limpia tu mente de toda idea que te han puesto, lo que los doctores dicen. No, pero si tu papá fue diabético, tú también vas a ser diabético. Mentira del diablo, lenguaje bilingüe. Nehemías 13 otra vez, ya estamos terminando. Bueno, ya acabó el tiempo, son las 9. Vamos a repetir esto aquí. Nehemías 13:23. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos la mitad hablaban Asdod. Sus hijos la mitad hablaban el lenguaje de Asdod, conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Pues entonces reñí yo con ellos, los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y los juramenté diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿Acaso no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, que en muchas gentes no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Pero aún así, a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se mezcló con carne. Él se supone que era espíritu y se mezcló con carne. Y produjo un fruto bilingüe. Y pecó. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Bueno, mi hermano, mire, esto está claro. No puede haber mezcla, no puede haber sincretismo, no puede haber un cristianismo bilingüe. Hay que buscar la manera de santificar nuestro lenguaje. Si vas a hablar, habla lo que dice la Biblia, nunca la contradigas. Contradecir la palabra es contradecir a Cristo. Y contradecir a Cristo es el trabajo del anticristo. Cualquiera que habla en contra de las palabras de Dios, habla contra Dios porque Dios es la palabra. Y Jesucristo dijo, cualquiera que se avergonzare de mis palabras o de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Cómo es que nos avergonzamos de las palabras de Jesús? Pues hay veces que hay doctrinas que son tan contrarias a nuestras iglesias,
a nuestras congregaciones, a nuestros concilios y aún la cultura del mundo común de ahora, que no nos atrevemos ni predicarlas ni vivirlas. Cuando nosotros somos vencidos por el temor de los hombres que nos dicen, te vamos a hacer esto y te vamos a hacer aquello si no te sometes. Hoy en día están diciendo que el que habla en contra de los homosexuales lo meten a la cárcel. Olvídate lo que diga el diablo. Tú no tienes que estar en contra de nadie, pero tienes que hablar la verdad. Tú no tienes que estar en contra de ningún ser humano ni discriminar, pero tienes que hablar la verdad, tienes que creer la verdad y tienes que estar dispuesto a morir por la verdad. Mantener tu lenguaje singular, una sola lengua. Yo soy bilingüe en lo humano. Soy puertorriqueño viviendo en los Estados Unidos, hablo español y hablo inglés. Y te puedo testificar, mi hermano, que aún a veces cuando estoy dando los programas y estoy tratando de predicar, se me turba la lengua y a veces como que no me salen las palabras que quiero hablar. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando en español, a veces me vienen las palabras en inglés. Me surge la palabra en inglés en mi mente, entonces no encuentro la palabra en español y como que batallo para que salga lo que quiero decir y a veces hasta me turbo. Eso es el problema de tener un cristianismo bilingüe. Ese es el problema de estudiar la Biblia y también estudiar los libros del mundo. Ese es el problema de estudiar la palabra y estudiar lo que dicen los doctores y los científicos. Ese es el problema de estudiar lo que dijeron los apóstoles de la Biblia y estudiar lo que dicen los apóstoles de hoy, los mentirosos. Ese es el problema de creer lo que dicen los real sacerdocio que dice la Biblia, la nación santa que dice la Biblia, lo que escribieron los profetas y los apóstoles aquí, pero también creer lo que dicen los religiosos de hoy, los falsos hermanos, los que están en puestos altos, los presidentes de concilios que están vendidos al dinero, los pastores de iglesias que tienen más amor por el dinero y por la gloria de hombre que por las ovejas. Cuando tú oyes una persona de esa hablar, créeme que te están hablando un mensaje bilingüe. Ellos no pueden hablar otra cosa porque ellos son bilingües. Tienen dos amores, tienen dos señores, tienen dos pensamientos, están divididos, están claudicando entre dos pensamientos. Cualquier ministro que tú ves que está claudicando entre dos pensamientos, que le gustan las cosas de Dios, pero también las cosas del mundo, que le gusta hablar palabra, pero también hablar científicamente y mezclar la ciencia del mundo con la ciencia de Dios y hablarte ese te está infiltrando semilla bilingüe, sal corriendo de esa basura. Te dicen, no, mi hermano, hay que crecer espiritualmente, pero hay que entender también que hay que prosperar en el mundo. Hay que subir para arriba, mi hermano, hay que ser alguien. La Biblia no habla así. Todas vuestras costumbres sean sin avaricia. Eso es lo que dice la Biblia. No, mi hermano, tú sabes que Dios nos hizo para nosotros tener mucho dinero también, porque nosotros somos sus hijos, hijos de un rey, él es rico y qué sé yo. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Porque la vida del hombre no depende de las posesiones que posea. Mire, mi hermano, la Biblia tiene todo bien claro y nosotros lo hemos mezclado. Es tiempo que la iglesia se santifique del lenguaje bilingüe. El cristianismo bilingüe hay que sacarlo a patadas, es una levadura. Y hay montones de personas hoy día diciendo que hablan conforme a la palabra. Y aquí lo que se predica es la palabra, pero la tienen mezclada. Y hay gente que dice nosotros somos de santidad y de sana doctrina y aquí lo que se habla es sana doctrina, pero la tienen mezclada. Mucha gente que dicen que tienen sana doctrina están mezclando la doctrina de la Biblia con la doctrina católica que ellos heredaron. Hablando de doctrinas que han heredado. Te voy a dar un ejemplo que no te va a gustar. Las iglesias hoy día hablamos de que Dios es una santa trinidad de 3 personajes. Eso lo dicen las iglesias. Pero te voy a decir algo, eso no lo dice la Biblia. Búscate la palabra Trinidad en la Biblia. Búscate la frase, Dios es 3 diferentes personajes. Esa frase tú no la vas a encontrar en la Biblia. Búscate la frase, Dios el Espíritu Santo o Dios el Hijo.
Eso lo dicen los católicos y lo dicen muchas iglesias hoy día. Pero tú no lo vas a encontrar. Tú no encuentras Dios el Hijo. Tú vas a encontrar el Hijo de Dios. Y tú no vas a encontrar Dios el Espíritu Santo. Tú vas a encontrar el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu procede de Dios. Es el Espíritu de Dios. Él tiene un espíritu. Igual que tú tienes un espíritu, igual que yo tengo un espíritu, Dios tiene un espíritu. Mire, mi hermano, esos son lenguajes bilingües. Esto hay que santificarlo, hay que hablar por la palabra. Mire, mi hermano, el cristianismo está mezclado. La gran mayoría de nosotros, todos nosotros, tenemos mezclas. Y Dios nos ha llamado a la santificación. El que sea santo, santifíquese todavía. Al tiempo del fin hay un llamado a más santificación. Más. Nuestros antepasados tuvieron un cierto tipo de santidad. Ellos la tuvieron y ellos llegaron a la santidad que Dios les enseñó hasta donde ellos pudieron. Pero en estos tiempos, cerca del fin, Dios manda más santidad. Él dice, el que sea injusto, siga siendo injusto todavía. El que sea impío, siga siendo impíamente todavía. Pero el que sea santo, santifíquese todavía. En el tiempo del fin. Y estas son cosas de las cuales nos tenemos que santificar en preparación para el levantamiento de la novia. Estos son verdades que Dios le enseña al remanente en el tiempo del fin para que ellos estén preparados. Es la manera que Dios nos separa de la iglesia que no se va con el Señor. Él nos separa por la palabra. Él nos va a enseñar cosas que a ellos no les enseña. Él nos va a enseñar cosas a nosotros que ellos no saben y que ellos no pueden creer porque ellos aman más su denominación. Y ellos quieren seguir hablando un lenguaje bilingüe, mezclando la Biblia con la religión de los hombres, con la religión que le enseñó su mamá y su papá y su abuelita y su abuelito. Sus sentimientos los obligan a ellos porque ellos aman más eso. Pero el verdadero remanente del Señor, las verdaderas ovejas del Señor van a escuchar la voz del Espíritu, que es la palabra, y ellas van a salir, porque la misma palabra nos va a separar, porque ellos no van a querer estar en acuerdo con nosotros, no vamos a poder estar en comunión con ellos, porque nosotros vamos a aceptar más luz de la palabra, y ellos la van a rechazar, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, que es la luz, la verdad. ¿Y qué son las tinieblas? El no tener conocimiento de la verdad, el no recibir el conocimiento de la verdad. Por eso es que hoy día nosotros podemos hablarle la verdad a gente y usted va a ver un rechazo total, porque ellos prefieren la tiniebla, prefieren la oscuridad, prefieren mantenerse sin ese conocimiento. Pero el que ama la luz, el que ama la verdad, viene a ella. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Hay gente que ama más el lenguaje religioso común de hoy en día y se quieren quedar con su lenguaje bilingüe, su cristianismo bilingüe. Pero tú no seas así. Recibe la luz de la palabra, cree la palabra, busca estas cosas que yo te digo. En esta noche hemos hablado sobre el cristianismo bilingüe. Yo sé que ahí a lo último hablé unas cositas que no le van a cuadrar a medio mundo. Aún yo hablándolas me siento hasta incómodo, pero mi hermano, el que se avergüence de las palabras de Jesús, Jesús se avergonzará de él. Y yo no quiero ser parte de esa gente, porque van a haber gente que serán avergonzados en su venida. Y son las personas que amaron más su religión que tienen hoy día que a la verdadera y pura palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido palabra profética. Espero que te hayas edificado con esta enseñanza esta noche, mi hermano. Sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Acabas de escuchar palabra profética en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este.